El sol se oscureció sobre Jerusalén cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó contra la ciudad santa con su ejército. Los muros fueron derribados, los tesoros del templo saqueados y los príncipes de Judá encadenados para ser llevados cautivos a una tierra extranjera. Entre ellos estaba un joven llamado Daniel, junto con sus amigos Ananías, Misael y Azarías. Aquella noche, el llanto de madres y niños quedó atrás, y el humo de los escombros ascendía hacia el cielo. El pueblo de Dios estaba siendo humillado por las naciones, y los jóvenes más sabios y hermosos fueron arrancados de su tierra para servir en la corte del rey de Babilonia. Daniel caminaba hacia lo desconocido, con cadenas en sus manos, pero con fe en su corazón. La gloria de Jerusalén se había apagado, pero dentro de él ardía una llama que Babilonia nunca podría apagar. Daniel y sus amigos fueron llevados a la corte del rey de Babilonia para ser instruidos en la lengua, la ciencia y las costumbres del imperio. Se les cambió el nombre y se les vistió como babilonios, intentando borrar su identidad. Pero aunque podían vestir ropas extranjeras, sus corazones seguían perteneciendo al Dios de Israel. El rey ordenó que comieran de su mesa manjares exquisitos y vino selecto. Pero Daniel discernió que esa comida estaba contaminada, ofrecida a ídolos, y decidió en su corazón no mancharse. Con valentía pidió a los guardias un trato distinto. Danos legumbres y agua por 10 días, y luego compáranos con los demás jóvenes. El riesgo era grande. Desafiar la orden del rey podía costarles la vida, pero aceptaron la prueba. Al cabo de 10 días, sus rostros brillaban más sanos y fuertes que los de quienes comían de la mesa real. En lo pequeño, Daniel mostró fidelidad, y Dios honró su decisión. Lo que parecía insignificante se convirtió en el primer paso de una vida de integridad que ningún imperio pudo corromper. Pasaron los años de preparación, y entre todos los jóvenes cautivos, Daniel y sus 3 amigos se distinguieron. No solo aprendieron la lengua y la ciencia de Babilonia, sino que en ellos había una luz que nadie podía explicar. Entendimiento, prudencia y sabiduría superiores a las de los sabios y astrólogos del reino. Dios mismo había depositado en ellos un don que los separaba del resto. A Daniel, en especial, le concedió la capacidad de entender sueños y visiones, misterios que ningún mago ni encantador podía descifrar. Cuando fueron presentados ante Nabucodonosor, el rey los examinó en toda materia de conocimiento. Halló en ellos 10 veces más sabiduría que en todos los sabios de su reino. Así, 4 jóvenes hebreos se convirtieron en lumbreras en medio de un imperio pagano. No era su inteligencia humana, sino la mano de Dios que los levantaba, preparándolos para momentos en los que la vida de naciones enteras dependería de una sola palabra salida de sus labios. Una noche, Nabucodonosor fue turbado por un sueño que lo dejó sin aliento. Al despertar, la angustia lo envolvía, pero el recuerdo del sueño se le escapaba como arena entre los dedos. Convocó a magos, astrólogos y sabios, y les exigió no solo la interpretación, sino que le revelaran el sueño mismo. Si fallaban, serían ejecutados. El decreto del rey encendió el terror en Babilonia. Nadie podía cumplir semejante demanda. La sentencia de muerte se extendió a todos los sabios, y Daniel y sus amigos estaban incluidos. En ese momento de crisis, Daniel buscó al Dios del cielo en oración. Juntos, él y sus amigos clamaron por misericordia, y en visión nocturna, el misterio le fue revelado. Daniel bendijo al Altísimo, diciendo: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Al presentarse ante el rey, Daniel declaró: El misterio que el rey demanda no lo pueden revelar sabios, ni astrólogos, ni magos. Pero hay un Dios en los cielos
que revela los secretos. Y le contó el sueño. Una estatua colosal, con cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies mezclados de hierro y barro. Una piedra desprendida sin manos golpeó los pies de la estatua y todo se desmoronó hasta volverse polvo. Pero la piedra creció hasta llenar la tierra entera. Daniel explicó. Cada parte era un reino, grande pero pasajero, hasta que viniera un reino eterno que nunca sería destruido. El reino del Dios viviente. Nabucodonosor cayó rostro en tierra y postrándose ante Daniel, reconoció que el Dios de Israel era el Dios de los dioses. El joven cautivo fue puesto como gobernante sobre toda la provincia de Babilonia, porque en medio de la oscuridad brillaba la luz del Altísimo. El orgullo de Nabucodonosor creció y mandó erigir una estatua de oro tan alta que dominaba el campo de Dura. Reunió a gobernadores, jueces y príncipes de todas las provincias y decretó que al sonar la música, todos debían postrarse y adorar la imagen. El que desobedeciera sería arrojado vivo a un horno ardiente. La multitud obedeció, inclinándose ante la estatua, pero en pie quedaron 3 hombres, Ananías, Misael y Azarías, conocidos como Sadrac, Mesac y Abed-Nego. La noticia llegó al rey y con furia los mandó traer. Les dio una última oportunidad, pero ellos respondieron con palabras inmortales. «Oh rey, no tenemos necesidad de responderte en este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego y de tu mano nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que tampoco adoraremos a tu Dios ni a la estatua que has levantado». El horno fue calentado 7 veces más de lo normal. Los 3 fueron atados y arrojados entre las llamas. Los soldados que los lanzaron murieron consumidos por el calor. Entonces, el rey se levantó sobresaltado y dijo: ¿No echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Yo veo 4, sueltos, que caminan en medio del fuego, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Los jóvenes salieron sin un solo cabello quemado, ni olor a humo en sus ropas. La multitud quedó atónita. Nabucodonosor proclamó: «Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que envió a su ángel y libró a sus siervos». El horno ardía en el campo, pero la fe de 3 hombres había encendido un fuego más poderoso: el testimonio del Dios eterno en medio de Babilonia. Nabucodonosor, engrandecido por sus victorias, caminaba sobre los muros de su palacio en Babilonia. Contemplaba jardines colgantes, templos y torres que tocaban el cielo, y dijo con orgullo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi poder y para la gloria de mi majestad? Pero antes de que la soberbia se desvaneciera en el aire, una voz cayó del cielo como trueno: «A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Serás echado entre las bestias del campo y comerás hierba como los bueyes, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y da a quien Él quiere». En ese instante, su razón se apartó de él. El rey poderoso fue derribado de su trono y vivió como un animal, vagando entre los campos, su cuerpo cubierto de rocío, su cabello creciendo como plumas y sus uñas como garras. Pasaron los días, y al final de su tiempo, Nabucodonosor levantó sus ojos al cielo. Entonces su entendimiento volvió, y con lágrimas reconoció: «Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia». El monarca que se creyó eterno fue reducido a polvo, y solo cuando reconoció al Dios Altísimo fue restaurado en gloria. Así aprendió Babilonia que el poder humano es pasajero, pero el reino de Dios permanece para siempre. Pasaron los años, y el nieto de Nabucodonosor, Belsasar, ocupaba el trono de Babilonia.
Una noche, mientras los ejércitos medos y persas rodeaban la ciudad, él organizó un banquete de desenfreno para 1000 de sus príncipes. El vino corría en copas de oro, copas que habían sido robadas del templo de Jerusalén. Con soberbia, Belsasar y sus invitados bebieron y brindaron a dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Las risas llenaban el salón, hasta que el terror cortó la música. Una mano apareció de repente y comenzó a escribir en la pared iluminada por las lámparas del palacio. El rey palideció, sus rodillas temblaban y su espíritu se derritía de miedo. Llamó a magos, adivinos y astrólogos, prometiendo riquezas y honores a quien interpretara la escritura, pero ninguno pudo. Entonces, la reina recordó a un hombre, Daniel, en quien moraba el espíritu del Dios Santo. Traído ante el rey, Daniel rechazó los regalos y habló con voz firme. Le recordó a Belsasar cómo su abuelo Nabucodonosor fue humillado por Dios hasta reconocer su soberanía y le reprochó no haber aprendido de ello. Luego leyó la sentencia divina. Mene, contado ha sido tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y hallado falto. Uparsin, tu reino ha sido dividido y dado a medos y persas. Esa misma noche, mientras el banquete aún ardía, Babilonia cayó bajo el poder de Ciro. Belsasar fue muerto, y así terminó el esplendor del imperio más orgulloso de la tierra. Con la caída de Babilonia, el reino pasó a manos de los medos y persas, y Darío fue establecido como rey. Entre toda la multitud de gobernadores, príncipes y oficiales, Daniel fue puesto como uno de los 3 principales administradores del imperio, porque en él había un espíritu superior y su fidelidad era intachable. La excelencia de Daniel despertó envidia. Los demás príncipes, corroídos por los celos, buscaron alguna falta para acusarlo, pero nada hallaron. No había corrupción, ni negligencia, ni engaño en él. Entonces, conspiraron contra su fe, sabiendo que era lo único que jamás abandonaría. Se presentaron ante el rey con astucia y dijeron: «Oh rey Darío, vive para siempre. Establece un decreto real, que por 30 días, cualquiera que pida a otro dios u hombre que no seas tú, sea echado en el foso de los leones». El rey, sin sospechar la trampa, firmó el edicto y lo selló con el anillo real, de modo que no pudiera ser revocado. La ley de los medos y persas estaba firmada, y en sus letras estaba escrita la sentencia de Daniel. Pero lo que los hombres planearon como complot sería la ocasión para mostrar al mundo entero quién es el Dios viviente. El edicto fue proclamado en todas las provincias. Durante 30 días nadie podía orar ni pedir a otro dios u hombre que no fuera al rey Darío. Quien lo hiciera sería lanzado a la fosa de los leones. Daniel lo escuchó, pero no tembló. Al llegar a su casa, subió a su aposento alto, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y, como lo hacía desde siempre, se arrodilló 3 veces al día para orar y dar gracias a su Dios. Su fidelidad no dependía de decretos ni amenazas, sino del pacto eterno con el Altísimo. Sus enemigos lo espiaban, aguardando ese momento. Al verlo postrado, sonrieron con crueldad y corrieron ante el rey. «Oh rey, ¿no firmaste un decreto que nadie debía orar a otro dios sino a ti? Pues Daniel, de los hijos de Judá, no te obedece, sino que ora 3 veces al día a su Dios». Al oírlo, Darío quedó profundamente angustiado. Sabía que había sido engañado y buscó librar a Daniel, pero la ley de los medos y persas no podía revocarse. Al caer la tarde, con el corazón quebrantado, el rey ordenó que trajeran a Daniel para echarlo en la fosa de los leones. Antes de que lo descendieran, Darío pronunció con voz temblorosa: «Tu Dios, a quien sirves continuamente, Él te librará». Y la piedra fue puesta sobre la fosa y sellada con el anillo real. Esa noche,
Los rugidos de los leones llenaron el aire. Pero también lo hizo la fe de un profeta que escogió obedecer a Dios antes que a los hombres. La fosa fue abierta y el eco del rugido de los leones estremeció la tierra. Daniel fue descendido con sogas y la piedra volvió a sellar la entrada. En la oscuridad, los ojos brillantes de las fieras lo rodeaban y su respiración pesada hacía temblar el aire. Esa noche, en el palacio, el rey Darío no pudo dormir. Rechazó la música, no probó alimento y ayunó con el corazón quebrantado, clamando en silencio por la vida de su siervo fiel. En la fosa, sin embargo, reinaba una calma misteriosa. Cuando los leones se lanzaron, una luz los detuvo. Un ángel del Señor apareció en medio de la oscuridad y cerró sus fauces. Los rugidos se apagaron y los colosos dormían a los pies del profeta. Daniel levantó sus ojos al cielo y en la soledad del foso encontró paz, porque sabía que el Dios al que servía no lo abandonaría. El que debía haber sido devorado descansó seguro bajo la vigilancia del Altísimo. El foso, que debía ser su tumba, se convirtió en altar de victoria. Cuando despuntaba la aurora, el rey Darío se levantó deprisa. Su rostro estaba marcado por la angustia de una noche sin descanso. Corrió hacia la fosa de los leones y con voz quebrada por la desesperación, gritó: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves continuamente, librarte de los leones?» Un silencio eterno pareció envolver el lugar, hasta que desde la profundidad de la fosa se escuchó la voz serena del profeta: «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño, porque ante él fui hallado inocente, y tampoco contra ti, oh rey, he hecho mal». Las lágrimas llenaron los ojos de Darío. Ordenó de inmediato que sacaran a Daniel de la fosa. Al levantarlo, todo el pueblo contempló con asombro que no había herida alguna en su cuerpo, ni un rasguño, ni una marca. El Dios viviente había mostrado su poder. Entonces, los enemigos que conspiraron contra él fueron echados en la fosa, y antes de tocar el suelo, los leones los devoraron. La justicia de Dios se había manifestado, y el nombre del Altísimo fue exaltado en toda la tierra. El rey Darío, con el corazón conmovido y los ojos llenos de asombro, proclamó en voz alta ante toda la corte: «De parte mía es puesta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, que permanece por los siglos. Su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, Él libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones». Las palabras recorrieron todas las provincias del vasto imperio medo-persa. Desde los palacios dorados hasta las aldeas más remotas, se escuchaba el eco del nombre del Dios de Israel, Daniel, que había llegado como cautivo desde Jerusalén. Ahora era instrumento para que naciones enteras reconocieran al Altísimo. Ni la fosa, ni los decretos, ni las conspiraciones pudieron apagar la fe de un solo hombre, y su fidelidad encendió la fe de multitudes. En noches de oración y ayuno, Daniel recibió revelaciones que estremecerían la historia. Vio salir del mar 4 bestias terribles, cada una representando reinos que dominarían la tierra. Observó cómo surgían y caían, pero todos eran pasajeros ante el poder del Altísimo. Luego, contempló un trono ardiente, un río de fuego que salía delante de él, y al anciano de días sentado en gloria, rodeado de millares de ángeles. Y en la visión apareció uno como hijo de hombre, que venía con las nubes del cielo. A él le fue dado dominio, gloria y reino eterno, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servirían. Daniel temblaba al ver estas escenas. Sus rodillas se doblaban, pero su espíritu se fortalecía,
porque entendía que no importaban los reinos de la tierra, todos pasarían como polvo. Solo el reino de Dios permanecería para siempre, y un día la justicia reinaría sobre todo el mundo. El profeta escribía cuidadosamente estas visiones, aun cuando su espíritu se turbaba, sabiendo que no eran solo para su tiempo, sino para las generaciones futuras. Sus palabras serían un faro para quienes esperaran el cumplimiento de las promesas eternas. Daniel vivió largos años en Babilonia y bajo el imperio de los medos y persas. Sirvió a diferentes reyes y sobrevivió a cambios de reinos, pero nunca dejó de ser fiel a su Dios. Sus cabellos se tornaron blancos, sus pasos más lentos, pero su fe seguía firme como el primer día en que se propuso no contaminarse con la comida del rey. Cada mañana y cada tarde abría sus ventanas hacia Jerusalén, aunque esa ciudad estaba en ruinas. Oraba con lágrimas por la restauración de su pueblo, confiando en las promesas eternas. Ni los honores de palacio, ni las amenazas de muerte lograron apartarlo de su devoción. Daniel fue testigo de sueños revelados, de hornos de fuego, de reyes humillados, de escritura en las paredes y de leones con fauces cerradas. Vio lo invisible y sostuvo su vida en las promesas de aquel que no falla. En un mundo lleno de corrupción, fue un hombre incorruptible. En una tierra de ídolos, fue un testigo del Dios verdadero. Y en un tiempo de reinos pasajeros, vivió como ciudadano del reino eterno. Daniel murió en tierra extranjera, lejos de Jerusalén, pero nunca dejó de pertenecer al Dios de Israel. Su vida fue un testimonio de que aún en medio del exilio, la fidelidad puede cambiar naciones y la oración puede abrir los cielos. Los reinos de Babilonia y Persia pasaron, pero el legado del profeta permaneció. Daniel no vio la restauración de Jerusalén con sus ojos, pero creyó en la promesa de que Dios levantaría a su pueblo y establecería un reino que nunca será destruido. Su historia es la de un hombre que no negoció su fe, que eligió la obediencia antes que la comodidad, la oración antes que el miedo y la esperanza antes que la desesperación. El anciano profeta cerró sus días con la certeza de que el Altísimo gobierna sobre los reinos de la tierra y que un día el Hijo del Hombre vendrá en gloria para establecer su trono eterno. Daniel no fue solo un cautivo en Babilonia, fue un faro de luz en la oscuridad, un testigo del Dios viviente y un recordatorio inmortal de que los que son fieles hasta el fin brillarán como estrellas por toda la eternidad.